Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esto es el segundo video de la clase 2, que es en el cual voy a explicar los cambios de estado. ¿Sí? Nosotros en el video anterior, en el tutorial anterior, vimos que existen tres estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y vimos por qué motivo es sólido, por qué motivo son líquidos y por qué motivo son gaseosos mediante la teoría cinético-molecular. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se llaman esos cambios de estado cuando yo, por ejemplo, tengo algo en estado sólido y de repente se derrite y pasa a estar en estado líquido. ¿Bien? Bueno, entonces, sólido, líquido y gaseoso son los tres estados de agregación de la materia. Cuando yo, por ejemplo, tomo un cubito de hielo, ¿sí?, y lo saco del freezer y lo dejo en un vaso sin agua, en un vaso solito, le puse hielo en el vaso y me olvidé de servirme el jugo, al cabo de un rato lo que voy a ver es que ese hielo se derrite, es decir, pasa de estar en ese estado sólido, de tener forma propia, ¿sí?, pasa a no tener forma propia y a ocupar toda la superficie del vaso donde yo lo puse, o en la mesada donde lo haya puesto. Es decir, se forma un charquito de agua. Bien, a ese cambio de estado en donde yo tenía un sólido y de repente tengo un líquido, se lo llama fusión. Fusión, no función, fusión. Ojo con esa N, y aparte no es lo mismo, ¿sí? Es decir, cuando pasa de sólido a líquido, se lo llama fusión, con S y sin N, fusión. Bien, fíjense que yo tenía un cubito de hielo y ahora lo que tengo es agua en estado líquido. Si yo esa agua la dejo ahí y no la consumo y la dejo ahí, automáticamente luego de un tiempo, de pasado un tiempo, va a desaparecer. Como cuando me lavo el pelo y tengo el pelo mojado y después de un rato tengo el pelo seco, o como cuando lavo la ropa y la cuelgo que está mojada y después está seca, o como cuando baldeo el patio de mi casa que está mojado y después está seco, ¿sí? Bien, en ese caso cuando yo tenía un líquido no es que desaparece, acá nadie hace magia, sino que lo que pasa es que las partículas toman otra configuración, la cual yo no puedo verlas a simple vista. Pasa de estar en estado líquido a estado gaseoso. Pasa de estar, perdón, son mis perros, pasa de estar de estado líquido a estado gaseoso. Ese cambio de estado de líquido a gaseoso se llama ebullición, ¿sí? Ebullición. Ahora, la ebullición es el nombre que se le da al cambio de líquido a gaseoso, pero existen dos formas de este cambio de estado. Uno es cuando yo aumento la temperatura de ese líquido. Por ejemplo, si yo pongo agua para la pava y me olvido, agua para tomar mate en la pava y me olvido, ¿sí?, me olvido que puse el agua, al cabo de un rato voy a ver que no hay más agua en la pava, ¿sí? Es decir, el agua desapareció, por decirlo de alguna manera, se vaporizó. Así se llama, vaporización, ¿sí? Ese cambio de estado donde yo tengo que incrementar la temperatura de manera voluntaria, ¿sí?, se llama vaporización. Se convierte de líquido a vapor de agua en este caso. Pero existe otra forma, que es la forma que yo les decía recién, en donde me lavo la cabeza, ¿sí?, y después de un rato el pelo lo tengo seco. En ese caso se llama evaporación. Evaporación, cuando se da a temperatura ambiente. Evaporación. Entonces, esto es importante que lo tengamos en claro, ¿sí? El cambio de estado se llama ebullición, pero existen dos formas de que pase algo, de que suceda este cambio de estado. Uno es aumentando la temperatura de manera voluntaria, se llama vaporización. Y otra es naturalmente, ¿sí?, con el paso del tiempo. Esa se llama evaporación. Bien, fíjense que tanto en el sólido a líquido, en el cambio de sólido a líquido, es decir, en la fusión,
como en la ebullición hubo un aumento de la temperatura, ¿sí? En los dos. Ojo, yo recién dije evaporación. La temperatura aumenta, pero de manera natural, ¿sí? Yo saco agua del grifo que está a 12 grados, la dejo en la intemperie y se producen ciertos fenómenos físicos y químicos que hacen que se transforme en vapor, ¿sí? Sí, en gas. Y otras de manera voluntaria, que yo lo ponga bajo el fuego, bajo una fuente de calor y que suceda ese cambio de estado. Pero en estos dos procesos, tanto la fusión como la ebullición, hay un aumento de la temperatura. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿y qué pasa si yo tengo algo sólido y pasa directamente a gaseoso? Bueno, en ese caso también es un cambio de estado. Ese cambio de estado se llama sublimación, ¿sí? Como los de los estampados de las remeras, tiene el mismo nombre pero no tiene nada que ver. Sublimado, ¿sí? El sublimado, justamente, la sublimación, consiste en que pase de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Un caso de esto, un ejemplo de sublimación, lo voy a poner acá. Cuando pasa de este a este, se llama sublimación. Bien, un ejemplo, ¿vieron las bolitas que se le pone a la ropa blanca, las bolitas de naftalina? Se colocan generalmente en una bolsita de red o en los bolsillos de los trajes o de las camperas. Las abuelas solían usarlas, no sé si hoy en día se sigue usando, para que las polillas no coman esa ropa en invierno. Entonces esa bolita de naftalina, que es una bolita blanca con un olor muy fuerte y muy penetrante, lo que hace es pasar de ese estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Si pasara por el estado líquido me mancharía la ropa, ¿sí? Y en este caso no sucede. Yo puedo abrir el placar y sentir el olor a la naftalina porque pasó de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. A ese ejemplo o a ese cambio de estado, mejor dicho, se lo llama sublimación. Estos cambios en donde si yo me fijo la temperatura aumenta, ¿sí? En este tipo de cambio de estado, la temperatura aumenta, ¿sí? Por eso se los llama cambios progresivos. Se los llama cambios de estado progresivos. ¿Por qué? Porque justamente aumenta la temperatura. También yo puedo decir aumenta la temperatura, entonces disminuye la presión, ¿sí? ¿Por qué puedo decir eso? Bueno, si yo me centro en el modelo de partículas, el sólido, ¿sí?, tiene las partículas bien juntitas, el líquido las tiene un poco más separadas y el gaseoso va a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, fíjense que en este hay más presión que en este, ¿sí? ¿Por qué? Porque están más juntas. Entonces, yo voy a tener, en este caso, que la temperatura aumenta, pero que la presión disminuye. Disminuye. ¿Y qué es la presión? La presión es una fuerza que se hace sobre una superficie, ¿sí? Imaginémonos que yo tengo un zapato de taco aguja, ¿sí? Un zapatito de taco aguja, lo voy a dibujar acá, vista la suela desde arriba. Ese zapatito de taco aguja. Y tengo un zapato, una zapatilla tradicional. Ahora, si mi fuerza-peso va a ser presión sobre una zona, es decir, mi peso, que es una fuerza, va a ejercer justamente, se va a ejercer sobre un área, ¿sí? ¿En qué área me va a doler más a mí o va a ejercer más presión? En el taco aguja. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza, pero toda concentrada en menos área, ¿sí? Es decir, la presión siempre es fuerza sobre superficie o área. Es decir, yo tengo una fuerza sobre una superficie. Como eso es inversamente proporcional, yo voy a tener justamente mayor presión cuando hay menos superficie. Acá
acá hay menos superficie, 3 partículas van a ocupar menos espacio que acá, entonces acá voy a tener más presión. Bueno, eso igual después lo vamos a ir viendo, es solamente como para que ustedes tengan en cuenta que en estos cambios que se llaman progresivos, yo voy a tener un aumento de la temperatura, pero una disminución de la presión. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a explicar los cambios regresivos, ¿sí? Que son los que yo voy disminuyendo la temperatura. Entonces, voy a borrar esto. Bien. Voy a borrar esto. Voy a dejar solamente, como habíamos hecho al principio, los nombres de los cambios de estado. Bien, sólido, líquido y gaseoso. Ahora yo tengo, estoy cocinando o estoy hirviendo agua, ¿sí? Sale mucho vapor por la tapa, yo veo que sale vapor, pero cuando levanto la tapa veo gotitas, ¿sí? Gotitas de agua. A ese paso donde el gas se convierte en líquido, es decir, tengo un gas que de repente pasa a estar en estado líquido. A ese cambio de estado se lo llama condensación. Condensación. También ocurre este cambio de estado cuando estamos viajando en el colectivo en invierno y podemos escribir en las ventanillas porque hay una diferencia de temperatura entre lo que es el interior del colectivo y el exterior, ¿sí? Esto se produce cuando hay un gas que va a pasar a tomar contacto con una superficie que está a menor temperatura y entonces lo que hace es transformarse en un líquido. Si yo le tiro aliento al espejo, el espejo se empaña. Lo mismo que sucede en el colectivo cuando hay mucha gente en invierno y están hablando, ¿sí? Y obviamente respirando. Entonces el gas que exhalamos nosotros de nuestros pulmones está en el ambiente y cuando toca el vidrio, ¿sí? De la ventanilla que está a una temperatura menor, se condensa. Lo mismo pasa cuando nos duchamos con agua muy caliente y en el espejo cuando terminamos está todo empañado. Bueno, esos son casos de condensación, en donde pasa de estado gaseoso a estado líquido. Después tenemos de líquido a sólido. Cuando hago hielo, cuando hago helado, ¿sí? Es decir, cuando se derrite, cuando por ejemplo, se forma nieve, ¿sí? Ese es un caso de estado líquido a estado sólido. ¿Cómo se llama? Solidificación. Es fácil ese de acordarse, porque tiene el mismo nombre que el estado. Solidificación. Bien, pasa de líquido a sólido. Cuando hago hielo, lo más fácil. Y si no, ¿qué pasa si pasa de gaseoso a sólido directamente? Bueno, eso también puede pasar en los casos de por ejemplo, de cristalización, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo de gaseoso que pasa directamente a sólido sin pasar por el estado líquido, se lo llama sublimación inversa. Sublimación igual que el otro, pero inversa porque es en el sentido contrario. ¿Bien? En este caso, estos cambios de estado se los llama regresivos, ¿sí? Son cambios de estado regresivos. ¿Por qué regresivos? Porque si yo me fijo, va disminuyendo su temperatura. Es decir, yo para poder pasar de gaseoso a líquido necesito sí o sí disminuir la temperatura de ese gas. Si va a pasar de líquido a sólido, sí o sí tengo que disminuir la temperatura de ese líquido para que pueda transformarse a sólido. Por eso se lo llama cambios regresivos, ¿sí? Porque necesito una disminución de la temperatura. Y entonces, si disminuye la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Entonces tengo una disminución de la temperatura, pero un aumento de la presión. Es decir, es mediante estas dos vías que yo puedo pasar de tener un estado a tener otro. Mediante esas dos variables, la temperatura y la presión. Bien, espero chicos que esto casero que yo hago sea
como la compensación de esa clase y de esa explicación que no tienen de parte del docente, que en este caso soy yo. Espero poder cubrir ese bache mediante estos tutoriales que mando. La realidad es que, bueno, esta situación nos excede a todos, nos agarró a todos de improviso. Yo trato de que ustedes puedan tener esta explicación de la manera más sencilla posible. La realidad es que no hay un ida y vuelta. Ustedes no me pueden preguntar a mi profe, espere, pero no entendí tal cosa. Pero sí lo que pueden hacer es poner pausa en el video, volver para atrás, y cualquier duda que tengan, chicos, abajo del link del video que yo les voy a compartir, me preguntan. ¿Sí? Yo no tengo ningún inconveniente en contestar porque entiendo esta situación. Lo que sí, tengan paciencia con respecto a los tiempos, porque yo, bueno, nada, me meto todos los días en el aula virtual para ver si hay dudas y eso, pero a veces puede ser que se pase algún comentario. Bueno, espero que estén bien. Vamos a seguir poniéndole la mejor onda a todo esto. Esperemos que pase pronto y que nos podamos volver a ver dentro de poquito dentro de las aulas. Les mando un beso grande y saludos para ustedes y para sus familias, chicos. Saludos.